Iglesia Caminando por Fe presenta la Biblia en un año. Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Caminando por Fe. Hoy estamos una vez más para leer el día 308 de la lectura de la Biblia en un año. Hermanos, hoy nos toca leer segundo libro de Reyes, capítulo 17, Tito, capítulo 3, Oseas, capítulo 10, y leeremos los salmos 129, 130 y 131. Oremos al Señor, hermanos. Bendito Padre de la gloria, Padre Santo que estás en los cielos, a ti, Señor, te adoramos y te exaltamos. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Pero también nos encomendamos a ti al hacer esta lectura. Queremos pedirte que nos ayudes, Señor, que nos dirijas, que tu Santo Espíritu nos hable y nos ministre. Señor, no queremos hacerlo a la ligera. Queremos hacerlo con mucho respeto, Señor, porque es tu santa palabra. Y queremos tener mucho cuidado al leerla, Señor, para que sea bien comprendida, bien entendida, Señor, en el nombre de Jesús. Y queremos, Señor, que tú nos hables, que nos ministres. Sabemos que tu palabra nos consuela, nos exhorta, nos edifica, y por eso es que la deseamos también, Señor. Háblanos a todos los que vamos a estar pendientes de esta lectura. Te lo ruego, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Bueno, hermanos, empezamos la lectura con segundo libro de Reyes, capítulo 17. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Ela, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria. Y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Subió contra él Salmanasar, rey de Asiria, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Pero el rey de Asiria descubrió una conspiración de Oseas, quien había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y no había pagado tributo al rey de Asiria como había hecho año tras año. Por tanto, el rey de Asiria lo detuvo y lo encadenó en la cárcel. Entonces el rey de Asiria invadió todo el país y subió a Samaria, y le puso sitio por 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, y se llevó a Israel al destierro en Asiria, y los puso en Ala y en Abor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses, y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel, y en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. Y los hijos de Israel secretamente hicieron cosas que no eran rectas contra el Señor su Dios. Además edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de atalaya hasta las ciudades fortificadas. Se erigieron pilares sagrados y aceras sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso, y quemaron incienso allí en todos los lugares altos, como las naciones que el Señor había llevado al destierro de delante de ellos, e hicieron cosas malas provocando al Señor, y sirvieron a ídolos, acerca de los cuales el Señor les había dicho: vosotros no haréis esto. Y el Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que endurecieron su cerviz como sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios. Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y sus advertencias con las cuales los había amonestado,
y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto de las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas. Y abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, hicieron una cera, adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. Hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas, practicaron la adivinación y los augurios, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole. Y el Señor se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de su paciencia. Y los quitó de su presencia, No quedó sino solo la tribu de Judá. Tampoco Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en las costumbres que Israel había introducido. Y el Señor desechó a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en mano de saqueadores hasta que los echó de su presencia. Cuando él arrancó a Israel de la casa de David, ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces Jeroboam apartó a Israel de seguir al Señor y les hizo cometer un gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que había cometido Jeroboam. No se apartaron de ellos hasta que el Señor quitó a Israel de su presencia, como él había hablado por medio de todos sus siervos los profetas. E Israel fue llevado de su propia tierra al destierro a Asiria hasta hoy. Y el rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció que como al principio de habitar ellos allí, no temieron al Señor. El Señor envió leones entre ellos que mataron a muchos de ellos. Entonces hablaron al rey de Asiria diciendo: las naciones que has llevado al destierro a las ciudades de Samaria no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Por eso él ha enviado leones entre ellos, y he aquí, los leones los matan porque ellos no conocen las costumbres del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria ordenó, diciendo: llevad allá a uno de los sacerdotes que llevasteis al destierro, y que él vaya y habite allí, y que les enseñe la costumbre del Dios de la tierra. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado al destierro desde Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían que temer al Señor. Pero cada nación continuó haciendo sus propios dioses, y los pusieron en las casas de los lugares altos que los samaritanos habían hecho, cada nación en las ciudades en que habitaban. Y los hombres de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los hombres de Cuta hicieron a Nergal, los hombres de Amad hicieron a Sima, y los Abeos hicieron a Nibás y a Tartac, y los de Sefarvaim quemaban a sus hijos en el fuego como ofrenda a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarvaim. También temían al Señor y nombraron de entre sí sacerdotes de los lugares altos que oficiaban por ellos en las casas de los lugares altos. Temían al Señor y servían a sus dioses conforme a la costumbre de las naciones de donde habían sido llevados al destierro. Hasta el día de hoy siguen haciendo conforme a sus antiguas costumbres. No temen al Señor, ni siguen sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni la ley, ni el mandamiento que el Señor había ordenado a los hijos de Jacob, a quien puso el nombre de Israel, con los cuales el Señor hizo un pacto y les ordenó, diciendo: no temeréis a otros dioses, ni os inclinaréis ante ellos, ni los serviréis, ni les ofreceréis sacrificios, sino que al Señor, que os hizo subir de la tierra de Egipto con gran poder y con brazo extendido, a él temeréis, y ante él os inclinaréis, y a él ofreceréis sacrificios. Y los estatutos, las ordenanzas, la ley y el mandamiento que él os escribió, cuidaréis de cumplirlos siempre, y no temeréis a otros dioses. Y el pacto que os he hecho con vosotros no lo olvidaréis, ni temeréis a otros dioses,
sino que al Señor vuestro Dios temeréis, y Él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, sino que hicieron conforme a su antigua costumbre. Ellos no escucharon, sino que hicieron conforme a su antigua costumbre. Y aunque estas naciones temían al Señor, también servían a sus ídolos, y de la misma manera que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy sus hijos y sus nietos. Continuamos, hermanos, con Tito capítulo 3. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, pero por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a mí en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que nada les falte, y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Hermanos, continuamos con el libro de Oseas, capítulo 10. Israel es un viñedo frondoso, dando fruto para sí mismo. Según la abundancia de su fruto, así multiplicaba los altares. Cuanto más rica era su tierra, más hermosos hacían sus pilares sagrados. Su corazón es infiel. Ahora serán hallados culpables. El Señor derribará sus altares y destruirá sus pilares sagrados. Ciertamente ahora dirán, no tenemos rey, porque no hemos temido al Señor. Y el rey, ¿qué haría por nosotros? Hablan meras palabras, hacen pactos con juramentos vanos, y el juicio brotará como hierbas venenosas en los surcos del campo. Por el becerro de Bet-Aben temerán los habitantes de Samaria. En verdad, por él hará duelo su pueblo, y sus sacerdotes idólatras se lamentarán a causa de él, porque de él se ha alejado su gloria. También el becerro será llevado a Siria como tributo al rey Jareb. Efraín se cubrirá de vergüenza, e Israel se avergonzará de su consejo. Samaria será destruida con su rey, con una astilla sobre la superficie del agua. También serán destruidos los lugares altos de Abén. El pecado de Israel. Espinos y abrojos crecerán sobre sus altares. Entonces dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Desde los días de Gibeá han pecado, oh Israel. Ahí se han quedado. Ahí se han quedado. ¿No los alcanzará en Gibeá la batalla contra los hijos de la iniquidad? Cuando yo lo desee,
los castigaré, y se juntarán pueblos contra ellos, cuando sean castigados por su doble iniquidad. Efraín es una novilla domesticada que les gusta trillar, pero yo pasaré un yugo sobre su hermosa cerviz. Unciré a Efraín, arará Judá, rastrillará Jacob por sí mismo. Sembrad para vosotros según la justicia, segad conforme a la misericordia, romped el barbecho, porque es tiempo de buscar al Señor hasta que venga a enseñaros justicia. Habéis arado iniquidad, habéis segado injusticia, habéis comido fruto de mentira, porque has confiado en tu camino. En la multitud de tus guerreros se levantará un tumulto entre tu pueblo, y todas tus fortalezas serán destruidas, como Salmán destruyó a Bet Arbel el día de la batalla, cuando las madres fueron despedazadas con sus hijos. Así os será hecho en Betel, a causa de vuestra gran iniquidad. Al amanecer, el rey de Israel será totalmente destruido. Hermanos, continuamos con los Salmos 129, 130 y 131. Muchas veces me han perseguido desde mi juventud. Diga ahora Israel. Muchas veces me han perseguido desde mi juventud, pero no han prevalecido contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, alargaron sus surcos. El Señor es justo. Ha cortado las coyundas de los impíos. Sean avergonzados y vueltos atrás todos los que odian a Sión. Sean como hierba en los techos, que se seca antes de crecer, con la cual el segador no llena su mano, ni el recogedor de gavillas sus brazos. Y no les digan los que pasan, la bendición del Señor sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre del Señor. Salmo 130. Desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Señor, si tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podrá permanecer? Pero en ti hay perdón, para que seas temido. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor, más que los centinelas a la mañana, sí, más que los centinelas a la mañana. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia, y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Salmo 131. Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. No ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que he calmado y acallado mi alma, como niño destetado en el regazo de su madre, como niño destetado reposa en mí mi alma. Espera, oh Israel, en el Señor, desde ahora y para siempre. Gloria al Señor, hermanos. Hemos terminado. Hermosa lectura. Oremos al Señor de agradecimiento. Gracias te damos a ti, Padre bendito, por esta hermosa palabra que nos has dado la oportunidad de poderla leer. Señor, tanta palabra que hemos leído, Señor. Y nos has mostrado, Señor, que muchas veces hemos sido rebeldes, necios, testarudos, que nos has dicho lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Hemos pecado contra ti, Señor. Decimos que somos cristianos. Decimos que te servimos, que te seguimos a ti, que te obedecemos a ti, pero seguimos haciendo lo malo también. Oh bendito Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos de todos nuestros pecados que hemos cometido, porque los hemos cometido, Señor. Y de ti solamente nos hemos estado olvidando y apartando, Señor, porque nuestro pecado, Señor, nos separa de ti. Dios mío, que seamos obedientes a tu palabra, porque tú eres un Dios misericordioso, que si clamamos a ti por misericordia, tienes tu misericordia, porque tú eres, Señor, tardo para la ira y eres grande en misericordia.
Creemos en ti, Señor. Clamamos a ti por misericordia. Por eso, confiadamente nos acercamos al trono de la gracia, donde sabemos que ahí podemos encontrar gracia y misericordia, Señor. Bendito Padre, perdona nuestra maldad y ayúdanos a vivir una vida santa, una vida piadosa, una vida que sea obediente a tu santa palabra, a tus mandamientos y estatutos. Señor, que nos enamoremos más y más de ti y obedezcamos tu palabra. Que nuestro primer deseo al despertar sea buscar tu santo rostro, Señor. Ayúdanos a vivir una vida santa, Dios. Te damos la gloria y te damos gracias a ti, Señor, por este tiempo tan hermoso de esta lectura. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén, Señor. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Y si Dios quiere, nos vemos a la próxima lectura. Paz del Señor, hermanos.